regresemos a la parte de la definición en la congruencia, ¿ya? Acuérdate que cuando tú estableces que dos triángulos son congruentes, va a ocurrir, ¿qué cosa? Que todo lo que tenga un triángulo lo va a tener el otro, es decir, sus tres ángulos internos y sus tres lados, ¿correcto? Es decir, cuando tú demuestras, ¿te acuerdas que te dije al principio? Estas 6 igualdades, vas a concluir que los triángulos son congruentes, o viceversa. Si tus triángulos son congruentes, hay 6 elementos que se van a repetir, ¿ya? Por ejemplo, en esta congruencia, ¿no? ¿Esto qué implica? Que lo que mide el segmento AB es lo mismo que lo que mide el segmento DE. Van a haber 6 igualdades, ¿cierto? Lo que mide el segmento AC mide lo mismo, A con C, D con F sería, ¿no? D con F. Mirando solamente la notación. Y lo que mide BC, va a ser lo mismo que la longitud del segmento EF. Ahí están las 3 primeras igualdades. Y además, bueno, lo de los ángulos, ¿ya? Aquí tendrías que colocar qué cosa, que se cumple que, bueno, alfa y alfa ya está en la gráfica, beta y beta ya está en la gráfica. Puedes añadir que la medida del ángulo, ¿qué nos falta? ABC es igual a la medida del ángulo DEF, ¿ya? DEF, ¿correcto? DEF. En otras palabras, lo que mide el ángulo del vértice B, ¿ya? La medida del ángulo del vértice B es igual a la medida del ángulo del vértice E, ¿correcto? Es decir, si tú estableces que hay dos triángulos congruentes, vas a tener 6 igualdades, ¿ya? Lo mismo vamos a tener aquí, lo mismo vamos a tener por aquí. Tienen que haber 6 igualdades, ¿cierto? Para este ejemplo que habíamos puesto, tienen que haber 6 igualdades. Es decir, ¿cuál es la ventaja de encontrar dos triángulos congruentes? Que vamos a tener 6 igualdades. Por eso aquí, si nosotros colocáramos el ángulo teta, por ejemplo, ¿bien? Este ángulo tendría que ser teta, ¿bien? Y bueno, si por aquí le pones beta, este ángulo tendría que ser beta. Cosa que lo que se le opone a beta, que es el segmento RP, ¿no? Aquí RP, tiene que ser igual a ¿quién? A BC, ¿correcto? Lo que es, en este caso, el segmento RQ tiene que ser igual a ¿quién? A BA, y el segmento PQ tiene que ser lo mismo. Bueno, eso también ya está por datos del ejercicio, ¿no? PQ es lo mismo que el segmento, o tiene la misma medida que el segmento CA. Y lo mismo con cada uno de los ángulos internos, ¿correcto? Entonces, esa es la ventaja de encontrar triángulos congruentes. Que basta encontrar 3 elementos iguales, tú ya puedes completar el resto, ¿no? Si por aquí le pones alfa, él necesariamente tendrá que ser alfa. Si por aquí le pones beta, como ya son congruentes, tú puedes asegurar de que ese ángulo también mide beta. Bien, entonces, que quede claro esa ventaja de encontrar triángulos congruentes. El tercer caso, ¿no? Conocido como LLL, date cuenta que también aparece el lado. Bueno, de hecho aquí todos los 3 elementos que se tienen que repetir son los lados. Nos dice que si hay dos triángulos con 3 lados iguales, ¿no? Es decir, cada uno de ellos con sus 3 lados iguales, los triángulos van a ser congruentes, ¿correcto? Entonces este es, entre comillas, el más práctico, el más fácil de identificar, ¿ya? Si tú ves en dos triángulos que la medida de sus lados, de sus 3 lados respectivamente, son iguales, pues ya está, tenemos que dichos triángulos van a ser congruentes. ¿Bien? ¿Qué ganamos con esa congruencia? Ya sabemos que los 3 lados son iguales, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿qué tú puedes añadir en tu ejercicio? Porque va a depender del ejercicio. ¿Qué vas a añadir? Que lo que mide el ángulo, la medida del ángulo en el vértice A va a ser la misma medida del ángulo en el vértice D, ¿no? ¿Qué más? Que la medida del ángulo en B va a ser igual a la medida del ángulo en E, y lo que mide el ángulo en C, en el vértice C, va a ser la misma medida del ángulo en el vértice F, ¿no? Por dato, tú ya sabes, o mejor dicho, por el caso de congruencia, tú ya sabes que estos 3 elementos, este lado y este lado, se repiten en el otro triángulo. Por lo tanto, vas a completar tus 6 igualdades, ¿ya? Lo mismo hemos hecho aquí, ¿ya? Tienes 1, 2 y 3 elementos que se repiten. Entonces tú puedes completar lo que ya habíamos hecho, ¿no? Que él y él van a repetirse,
van a repetirse, y lo que mide este lado va a ser lo mismo que mide este lado. ¿Bien? Ya, a ver, un momento, entonces vamos a continuar en el caso lado, 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 ¿ya? Recuerda, si tienes congruencia, vas a tener 6 igualdades. Las 3 primeras que ya las ves en la gráfica, completas las otras 3, ¿correcto? ¿Dudas, preguntas?